Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús... Buenas, estimados amigos, tengan ustedes un buen día, buena noche a la hora que nos estén viendo. En esta hora vamos a iniciar con el tema de Daniel 2, pero antes de iniciar les invito, donde quiera que se encuentre, en su casa o en un lugar especial, que pueda usted inclinar su rostro y acompañarme para tener una oración para que nuestro Dios sea el que nos dirija en el estudio de su santa palabra, porque sin su guía podemos equivocarnos, podemos no comprender sus escrituras y así caer y hacer caer a otros. Les invito a que inclinen el rostro para iniciar. Padre y Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Dios eterno, venimos a ti como hijos tuyos, no por méritos nuestros, sino porque los méritos los ha hecho tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Ahí a todo el universo entero Dios proclamó y dio a conocer su grande amor por nosotros. Y es por medio de él, oh Dios, que vamos hasta tu trono de gracia, pidiendo tu Santo Espíritu, para así, oh Dios, poder abrir tu palabra y comprenderla. Señor eterno, te pedimos que seas tú el que dirijas en esta hora el estudio y que seas tú, oh Dios, que abras nuestra mente para poder comprender tu santa y divina palabra. Bendice también, oh Dios, a los radioescuchas, televidentes o por cualquier medio digital que estén viendo este video. Bendícelos a ellos y que ellos puedan, oh Dios, que el Espíritu Santo pueda hacerles entender y comprender las sagradas escrituras y así, oh Dios, servirte cada día mejor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido amigo, voy a invitarles para que nos sigan a través de Laicos en Acción, por medio de Facebook, por medio de YouTube y también por medio de la radio 930 AM. Ahí nos pueden seguir todas las semanas. Para empezar, también a través de los medios que es Laicos en Acción, todo unido, @gmail.com. También pueden contactarnos al teléfono 86 64 11 11 para pedidos de oración 24 horas. Ahí les estaremos contestando por medio de WhatsApp. Ok, vamos a nuestro versículo de memoria, por así decirlo, o el versículo tema que siempre he tomado, que está en Deuteronomios 28, 1 y 2, en este caso. Para recordarles, dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán, y si oyeres la voz de tu Dios. Ahora bien, vamos a Éxodo 15, 26. Es importante este versículo de Éxodo 15, 26. ¿Por qué? Por lo que hemos venido estudiando en Daniel 1. Dice lo siguiente: si oyereis atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído, ¿a qué? A sus mandamientos, y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Al otro versículo, seguidamente, de Deuteronomios 28:15, precisamente es un versículo que complementa bien lo que hemos venido leyendo, y dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán.
Ok, querido hermano, querido amigo, querido televidente, precisamente esos versículos nos enseñan que debemos estar atentos a la voz de Jehová, que debemos buscarle en su palabra, que debemos saber y entender que solamente por su palabra podemos conocer cuáles son esos mandamientos, cuáles son esos requerimientos que el Señor Jehová nos ha mandado a escuchar, nos ha mandado a hacerlos por obra. Bien, para hacer un pequeño resumen de la semana pasada, en la última parte estuvimos viendo lo que era acerca de la comida que los Daniel y sus amigos decidieron comer y no comer la comida que le servían al rey. Que la comida que le servían al rey incluía lo que eran carnes, diferentes tipos de carnes, ¿verdad? E inclusive carnes exóticas que ya Dios en Levítico 11 había establecido que no deberían comerse, vinos fermentados y un montón de cosas más, inclusive azúcares y otras cosas más, ¿verdad? Que estos jóvenes decidieron no alimentarse con esta porción del rey. Y ellos hicieron una petición y la petición fue alimentarse con cero im, que es en realidad legumbres, verduras, semillas, vegetales y así sucesivamente. Ahora bien, si nosotros vamos también a Génesis 1, 29 al 30, vemos la dieta que Dios le había establecido a Adán y a Eva antes del pecado. Consistía en frutas y en semillas. Si luego vamos a la comida después del pecado, además de las frutas y las semillas, Dios introduce lo que son los vegetales, las hojas y las verduras. ¿Eso para qué? Para ayudar al cuerpo a que pueda mantener su salud. Digamos que era como una medicina natural para que el cuerpo pueda mantener su salud y no deteriorarse tan rápidamente. Ahora bien, si vamos a Génesis 9, 3 y 4, vemos que Dios introduce otro elemento en la alimentación del ser humano. Y cuando Dios introduce este alimento en la alimentación del ser humano, radicalmente el ser humano comienza a caer ¿en qué? En la edad que tenían o que vivían ellos. Antes del diluvio ellos vivían ¿cuántos? 900, 800, 700 años. Después del diluvio que se introduce el elemento de la carne en la alimentación del hombre y se introduce por circunstancias tales como que después del diluvio no habían plantas, no habían tubérculos y así sucesivamente porque el diluvio lo había destruido todo. Entonces Dios tiene que introducir esta parte alimenticia que es la carne y vemos que después del diluvio el hombre comienza a reducir drásticamente lo que es los años de vida. Ya los años no eran 800, 900, 700, sino que los años comienzan a llegar a 120 y 70 años, según nos dice el Salmos, que eran los años de las personas que tenían más vigor en sus vidas. Y así lo vemos hasta el día de hoy, dado que por la alimentación, nuestras vidas o nuestro cuerpo comienza a envejecer más rápido, inclusive nuestro cuerpo no tiene la vitalidad que debía tener. Entonces, estos jóvenes judíos sabían bien lo que Dios había establecido, sabían bien los requerimientos y además se recordaban de lo que decía Levíticos 28, ¿verdad? Si oyeres lo que yo te dije, sería bendición, y si no oyeres, sería maldición. Ahora bien, en Levíticos 11, estimado amigo, si usted puede leerlo, lea Levíticos 11. Estudie Levíticos 11. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo y oración, Dios le va a decir qué es lo correcto. Dicen que a los hijos de Dios que quieren hacer lo correcto, Él los guía a toda verdad. Ahora, muchas personas se excusan en su vida para poder comer todas estas cosas, para poder alimentarse incorrectamente. Dicen, bueno, después de que Cristo murió, vino a limpiar las cosas. Entonces podemos comer cualquier cosa. No es así. Usted no se va a comer un sapo.
Usted no se va a comer cosas que son venenosas. Las plantas que eran venenosas antes de la muerte de Cristo van a seguir siendo venenosas. Usted no se va a comer un pedazo de piedra, un pedazo de roca. Entonces, Cristo realmente lo que vino a hacer es a rescatarnos de nuestro pecado, a morir por el ser humano, a cumplir esa deuda. No vino a morir para que yo pudiera comer carne de cerdo. No vino a morir para que yo pudiera comer un sinnúmero de carnes que están prohibidas en la palabra de Dios. Él vino a morir para rescatarme, no para que yo en mi apetito pervertido pudiese comer todas estas cosas y seguir una vida como a mí me place y no como dijo nuestro Dios. Ahora bien, lo que trae el tomar esta decisión de comer correctamente trae salud, conocimiento, inteligencia, inclusive con Daniel y sus amigos nos decía que eran 10 veces más inteligentes, no que las personas comunes, sino que los sabios que estaban en Babilonia. O sea, no eran cualquier persona, eran personas, podríamos decir hoy, con doctorados, con experiencia en el campo y así sucesivamente. Y el rey ve a estos jóvenes que después de 3 años de haber estudiado en las universidades de Babilonia, por así decirlo, los encuentra 10 veces más inteligentes que los propios catedráticos que tenía Babilonia por años ahí. Ok, y inclusive que sus propios maestros. Y entonces, esto es el resultado de poder elegir y de poder escuchar y de poder llevar a cabo lo que Dios ha dicho en su santa palabra. Bien, hablamos también un poco acerca de la dieta en la tierra nueva, que dice en Apocalipsis 21:4, ¿verdad? Que ya no habrá más muerte. ¿Eso qué quiere decir? Que los animales no van a morir, que las plantas inclusive ya no van a morir. En Isaías 11, el 6 al 7 dice que los animales carnívoros ya no serán carnívoros. Los animales ya comerán pasto, inclusive nos dice en Isaías 65, 17 y 25, serán vegetarianos, ya no andarán buscando el león, el corderito, la gacela o otro animal para comer, no, él comerá pasto como lo come el buey y así sucesivamente. Ahora bien, querido amigo, vamos a introducirnos en lo que es el estudio de Daniel 2. Para empezar, por ahí vamos a hacer unas definiciones y voy a invitarte a que busques en tu Biblia o en cualquier medio electrónico para que vayamos a Hechos 8, 9. Hechos capítulo 8, versículo 9. Y nos dice lo siguiente. Hechos 8, 9. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y tenía atónita a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algo grande. Entonces, en Hechos nos registra que había un personaje que según él era mago o hacía magia, tenía poderes o atributos que muchas veces esta gente se los daba a los dioses. Entonces, este era una persona, si usted sigue leyendo Hechos, tenía engañada a la gente de Samaria. E inclusive después de que llega Felipe a Samaria, hace milagros Felipe de una manera muy diferente a la que pretendía hacer Simón, ¿verdad? Y Simón precisamente se ve encontrado de que lo que hacía Felipe no era la farsa como lo hacía él. Felipe ponía las manos sobre las personas y aquellas personas que estaban enfermas se sanaban, no haciendo escándalos, no brincando gritos, sino simplemente con poner las manos sobre la persona y una oración al Dios Todopoderoso y la persona se sanaba. Usted no ve ahí a la persona cayendo de espaldas, usted no ve en el relato de la Biblia a la persona convulsionando, no, una sencilla oración hacia el Dios Todopoderoso y la persona lo que hacía era dar gloria y honra a Dios con su boca y con sus palabras de ver que ya había sido
sanado. Vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. En Apocalipsis 12:9 nos relata quién es el que está detrás de todos estos engaños. Dice Apocalipsis 12:9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí en Apocalipsis nos dice quién es el padre de la mentira, quién es el padre del engaño. Entonces, si usted practica alguna mentira, si usted miente, si usted engaña de alguna manera, negocios o llámese lo que sea, su padre es Satanás. Y entonces nosotros no queremos eso, nosotros queremos que nuestro Padre sea nuestro Padre celestial. Por lo tanto, debemos ir de rodillas a Cristo para que Él nos saque de la condición en la que estamos. Ok, le invito inclusive también a leer Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, nos dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De qué apostatarán? De la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente en estos tiempos en los que estamos, que casi el mundo entero, inclusive el mundo que no es cristiano, reconoce que ya este planeta está llegando a su fin. Los científicos ya lo están diciendo por muchos medios que el planeta ya no puede más. Entonces la palabra de Dios dice que en estos tiempos, en los últimos tiempos, muchos van a seguir a aquellas personas engañadoras. Y entonces, querido amigo, querido hermano, debemos estar muy atentos a ver qué es realmente lo que Dios quiere y qué es lo que Dios dijo. Porque se van a levantar muchos maestros, se van a levantar muchas personas diciendo lo que Dios dijo, pero no con un escrito está. Es que Dios me reveló. ¿Y dónde está el escrito está? Porque cada revelación, cada sueño debe tener un escrito está. Si no, es nuestra invención. Si no, quien está por detrás es Satanás. Vayamos inclusive a Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Nos dice lo siguiente, Apocalipsis 13, versículo 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. 14. Y engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y ha vuelto a vivir. En estos últimos tiempos, Satanás se va a presentar como Dios. ¿Por qué en el versículo 13 nos dice que hace descender fuego del cielo? No vamos a leer los versículos precisamente, pero acordémonos de Elías. Elías en el monte Carmelo, donde él reúne al pueblo y le dice al pueblo: si Baal es Dios, servirle, y si Jehová es Dios, seguid, id en pos de él. Entonces Elías hace todo el ritual y él pone pruebas a ver quién es Dios. Y entonces hace destajar los bueyes y los pone en sacrificio. Dice: aquel que haga descender fuego del cielo, ese es Dios. Y entonces los profetas de Baal hacen todo un ritual, cantan, brincan, hacen bulla, inclusive la Biblia dice que se cortan su piel y así sucesivamente, y por horas tratan de que Baal haga descender fuego del cielo y consuma el sacrificio. Pero el tiempo pasa y Baal
no hace nada. O sea, en ese tiempo, y luego viene Elías y con una simple oración, Jehová hace descender fuego del cielo. Dice que consume todo lo que era el sacrificio. Inclusive Elías había dicho, échele en agua al sacrificio por encima. Y dice que el agua inclusive estaba sobre los canales. Y cuando baja fuego del cielo, consume el sacrificio, consume el agua que estaba en los canales y así sucesivamente. Y entonces el pueblo, como estaba tan metido en la idolatría, se da cuenta de quién es el verdadero Dios. Y entonces deciden servirle a ese Dios que es Jehová de los ejércitos. Y ahí sucesivamente matan a los profetas de Baal. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque en Apocalipsis 13:13 dice que ahora a Satanás se le va a hacer o se le va a permitir hacer descender fuego del cielo. O sea, se le va a permitir hacer milagros que solo Dios estaba haciendo en estos últimos tiempos. Entonces, querido amigo, querido hermano, los milagros en estos últimos tiempos no son señal de que Dios es el que está haciendo esos milagros. ¿Cómo sabemos quién es el que está haciendo los milagros? La única manera de saberlo es por medio de la palabra de Dios. Es la única forma. Si en la palabra de Dios, si hay un escrito, está. Si esa persona en la cual Dios está interviniendo para hacer el milagro vive conforme a la palabra de Dios y conforme a su santa ley, entonces Dios puede intervenir por medio de ellos. ¿Por qué? Lo vamos a ver precisamente. Vayamos a Daniel 2:1. En el libro de Daniel capítulo 2 versículo 1 nos dice lo siguiente. Daniel 2:1 dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor unos sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Resulta que el rey está durmiendo y tiene un sueño. Pero cuando él se despierta, dice que ya no pudo dormir más. ¿Por qué? Porque ese sueño le cautivó su mente, le cautivó su atención. Pero vamos más adelante a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que pasa con este sueño. Sigue diciendo el versículo 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, adivinos, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Aquellos a los que el rey creía más sabios en su reino, aquellos en los que el rey había obtenido o había puesto alrededor de él para que les aconsejaran, aquellos a los cuales habían estudiado en las universidades de Babilonia, las cátedras, los doctorados en Babilonia, aquellos que el título de ellos decía: nosotros podemos predecir, adivinar, contestar cualquier cosa. Eso era el título de ellos. Precisamente el rey los hace venir. Ahora bien, veamos algunas cositas acerca de quiénes eran estas personas, que se decía que eran los más sabios. ¿En dónde? En Babilonia. Habían magos. Dice que hace llamar el rey a magos. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué hacían los magos? Bueno, los magos, como su palabra sabe y como bien usted y yo sabemos, practicaban en ese entonces magia. Hoy también magia. Algo que el ser humano no sabía cómo lo hacían. Inclusive hoy vemos un mago y nos quedamos, wow, ¿cómo hace eso? ¿Verdad? Entonces, pero además de, no solo era cosas ficticias, sino que además ellos practicaban ciertos ritos de magia. O sea, la magia no es simplemente yo digo, bueno, voy a hacer magia, entonces meto mi mano en la bolsa y ahora saco una flor. No, para hacer eso ellos tienen que estudiar
y practicar ciertos ritos. Y depende del truco de magia, así ellos tienen que ponerse en comunión o posesión de espíritus demoníacos. Y eso lo vemos hoy en día. Inclusive hay magos que ¿qué hacen? Que levitan, se levantan sin nada, sin cuerdas, sin amarrados, simplemente se levantan del suelo y así pueden vencer la ley de la gravedad. ¿Cómo lo hacen? Bueno, precisamente eso tiene que ver con los ritos que practicaban precisamente estos magos. Ahora bien, hay otro tipo de personas ahí que el rey llama, que son los astrólogos. ¿Qué hacían los astrólogos? Precisamente ellos decían, nosotros podemos predecir el futuro. ¿Qué hacen los astrólogos hoy? Precisamente lo mismo. Por medio del famoso horóscopo, por medio de todo eso, le dicen, bueno, usted es de signo tal. Y entonces hoy usted puede comprar tal número y lo va a pegar. O hoy usted puede tal cosa. Hoy usted va a llegar una persona así, así, y usted tiene que tratarla de esta manera. Hoy usted puede hacer este tipo de negocios. Entonces, estos astrólogos en aquel tiempo en Babilonia, por medio de por medio del estudio de los astros, por medio del estudio de la ciencia, de prácticas orientales antiguas, ellos decían, nosotros podemos decirle qué va a pasar en el futuro. No han cambiado mucho a lo que hacen el día de hoy con respecto a los astrólogos. Ahora, no solo habían astrólogos, sino encantadores. Los encantadores precisamente en aquel tiempo tenían que ver con personas que se comunicaban con los muertos. Estas personas tenían o hacían una especie de rituales a los cuales ellos se comunicaban con los muertos y los muertos le decían a ellos qué iba a pasar. Los muertos le decían a ellos cosas que el ser humano normal no conoce. Entonces, estos encantadores, eso era lo que hacían. Inclusive, hoy en día, muchas religiones o una de las religiones más grandes practica estas cosas. Se comunica con cierta persona que murió por medio de oraciones y luego le hacen peticiones a esa persona que ya está muerta. Y entonces esa persona muerta de una u otra manera hace milagros. O de una u otra manera se comunica con ellos y le dice qué hacer y qué no hacer. Entonces, en aquel tiempo en Babilonia estos se llamaban encantadores, precisamente. Bueno, hermano, querido amigo, usted puede saber quiénes son o qué religiones son las que hacen estas prácticas. ¿Y por qué lo hacen? Más adelante vamos a estudiar precisamente en los capítulos sucesivos de Daniel por qué es que lo hacen y por qué pasa esto. Ahora bien, había otro grupo que era precisamente los caldeos. Los caldeos era como una mezcla de los anteriores, de los magos, de los encantadores, de los adivinos. Precisamente ellos estudiaban todas estas ciencias y ellos, digamos que, por así decirlo, si hoy yo estudié ingeniería en sistemas y entonces mi carrera es ingeniería en sistemas, pero yo puedo sacar una maestría ¿en qué? En educación y puedo enseñar en los colegios o en las universidades precisamente ingeniería de sistemas, pero como ya tengo la maestría en educación puedo enseñar eso. Ahora bien, los caldeos precisamente hacían eso, estudiaban todas estas disciplinas que tenían los magos, que tenían los adivinos, que tenían los encantadores, y ellos eran como los maestros o máster, por así decirlo, de Babilonia. Estudiaban además las ciencias naturales, quiere decir astros, y así sucesivamente. Adivinaciones, se comunicaban con los muertos y pretendían ellos explicar los misterios que normalmente usted o yo no conocemos o que nos es dado al ser humano conocer. Ahora bien,
¿Por qué es importante todas estas definiciones que venimos dando? Precisamente vayamos a Daniel 2, versículo 3. Vean lo siguiente, lo que el rey les dice. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de comprender o saber el sueño. Entonces, el versículo 4, hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, le dicen en esa lengua, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Interesante. Hay algunas cositas que rescatar de estos dos versículos. El rey viene y les dice, bueno, yo soñé algo y necesito que ustedes me ayuden a interpretar o a saber qué fue lo que soñé. ¿Por qué? Porque les dice el rey, yo lo soñé y después de eso he intentado dormir y no puedo dormir. O sea, eso está ahí en mi cabeza. Y entonces estas personas que eran catedráticos, que eran doctores, ellos sabían y conocían bien o tenían habilidades para poder sacar información. Sacar información y luego con esa información hacer cálculos o dar respuestas ambiguas que se pueden aplicar a muchas cosas. Hoy en día, en nuestro tiempo, hay gente como esta. Hay gente que usted dice, bueno, pase adelante, aquí nosotros le leemos la mano, le leemos las cartas, le leemos el futuro y entonces comienzan a hacerle preguntas a la persona. Y al final le dicen, a usted le está pasando esto, a usted hay personas que no la quieren, a usted, y así sucesivamente. ¿Cómo hacen estas personas para decirle ciertas cosas que usted dice, solo yo sabía? O una persona que no me conoce, ¿cómo sabe eso de mí? Precisamente ellos hacen preguntas de tal manera de que usted sin darse cuenta le está dando las respuestas. Sin usted darse cuenta, ellos dan respuestas y hacen cálculos para que usted diga, wow, esta persona, o sea, sabe cosas que solo yo sabía o sabe cosas que alguien más sin conocerme, él sabe. Entonces realmente hay sabiduría en esto. Y muchas personas hoy en día, en este siglo, en este momento, van donde esas personas. Se les conoce como brujos, se les conoce como adivinos y así sucesivamente. Pero estas personas no solo están estafando a esta persona que va, sino que se está metiendo en un mundo que no está comprendiendo, en un mundo espiritual que ellos ni siquiera saben qué es. Y después va a traer consecuencias, no solo sobre esta persona, sino sobre su familia entera. Ahora bien, el mismo versículo 4, ellos trataban de decirle al rey, rey, cuéntanos a ver tu sueño. Cuéntanos, ¿para qué? Para ellos dar una respuesta al rey ambigua, que se pudiera, depende de lo que pasaba, así esa respuesta pudiera calzar en el sueño del rey. También se nos dice, ¿verdad?, que ellos hablaron en idioma arameo. El idioma arameo, precisamente en ese tiempo, era el idioma que lo hablaba las clases altas, por así decirlo. Entonces, no sé, la reina, por así decirlo, el idioma que habla la reina de Inglaterra o el idioma que hablan todas estas clases altas o pudientes. Entonces ellos tratan de hablar al rey o hablan al rey en ese idioma, precisamente. ¿Por qué? Porque eso les daba como un estatus o decir, wow, la respuesta, qué educado que es, cuánto sabe y así sucesivamente. Ok, después de estos versículos, después de que ellos hablan en arameo, del versículo 2, 4 en adelante, todos esos versículos hasta el capítulo 7 se habla en la lengua caldea o caldeo. Esta lengua era la lengua que hablaba el rey Nabucodonosor, la lengua nativa del rey Nabucodonosor. Ahora les invito a ir otra vez a Daniel
capítulo 2, versículo 5 para continuar la lectura. Dice lo siguiente: respondió el rey y díjole a los caldeos, o sea, ellos eran babilónicos, eran caldeos. Le dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Sigamos con el versículo 6. Pero si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Versículo 7. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a su siervo y le mostraremos su interpretación. O sea, ellos querían algo para poder maquinar su respuesta. El rey respondió y dijo: me doy perfecta cuenta de que ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. El versículo 9 dice: si no me mostráis el sueño, a una misma será vuestra sentencia. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y falsa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar la interpretación. El versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, porque esto ningún rey, príncipe ni señor exigió cosa semejante, a ningún mago, astrólogo ni caldeo. Versículo 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses que no viven entre los seres de carne. Versículo 12. Ante esto el rey con ira y con enojo mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. El 13. Y se publicó un edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Bien, vamos a comenzar a estudiar estos versículos del 5 al 13. Vamos a comenzar a desglosarlos. Vamos a comenzar a ver qué hay detrás de ellos. Y entonces, una de las primeras cosas que vemos en estos versículos es que estos magos, estos astrólogos, estos caldeos buscan información del rey para ellos dar una respuesta. Pero resulta que el rey se da cuenta de esto y además dice el rey: además de eso, ni me acuerdo de qué fue lo que soñé. Y entonces uno puede llegar a decir: qué increíble el rey Nabucodonosor. ¿Cómo es posible que le pida a alguien qué fue lo que soñó? Y él ni siquiera se acuerda. O sea, es un rey tirano, es un rey, no sé, inclusive los magos le dicen: nadie ha pedido eso nunca. Pero resulta que el rey sí tenía derecho a pedirlo. ¿Por qué? Porque en su título ellos decían: nosotros podemos dar a conocer el futuro. Nosotros podemos decirle a usted qué es lo que va a venir. Entonces el rey sí tenía derecho, porque sus títulos, y ellos decían ser sabios, ellos decían conocer más de lo que cualquier otra persona conocía. Ellos en sus títulos decían eso. Y entonces por eso el rey les está pidiendo esto. O sea, el rey no llama a un gobernador de una provincia. Él llama a sus astrólogos, a sus magos y a sus caldeos, a aquellos que decían y se jactaban de todas estas cosas, de poder conocer, de poder decirle al rey inclusive los enigmas o cosas que ni siquiera ellos conocían. Ahora bien, el rey no recuerda el sueño,
pero queda muy impresionado con el sueño. O sea, Dios le da el sueño y de una vez le quita que no recuerde ese sueño, pero le pone algo en su mente que dice, lo que yo soñé es algo terrible, es algo increíble, es algo que no puedo dejar de pensar en eso. Y entonces por eso trae a sus magos, trae a aquellas personas inteligentes que les ayude precisamente a sacar eso de su cabeza para poder otra vez seguir con su vida, seguir durmiendo y así sucesivamente. Otra cosa importante que vemos ahí, vemos que en ningún momento se menciona a Daniel. Ahí están los magos. ¿Y dónde está Daniel y dónde están sus amigos? Daniel no sabía. Entonces, vemos que Dios le da la oportunidad ¿a quién? A estas personas, a los magos, a los astrólogos y a los adivinos, para que ellos puedan demostrar lo que ellos dicen saber, lo que ellos dicen conocer. Y entonces Dios le da la oportunidad. Y resulta que cuando les da la oportunidad, ellos se ven impotentes e incapaces de poder responder al rey, ni siquiera empezando por lo que soñó. Entonces el rey decide mandarlos ¿a qué? A matar. Y hace un edicto, dice, mátenlos. Es interesante porque si vamos al versículo 14, vamos a ver qué es lo que pasa. Dice en el versículo 14, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. O sea, ya los estaba reuniendo porque el rey dice, mátelos. Son engañadores, son mentirosos, nos han engañado a mí como rey, decía Nabucodonosor, y al pueblo, porque ellos dicen saber cosas que no saben. Y precisamente en el versículo 13 dice que salieron a buscar a Daniel y a sus amigos. ¿Por qué? Porque Daniel y sus amigos habían estado 3 años en las universidades y ya se habían graduado. No sabemos por qué, o la Biblia no explica por qué Daniel y sus amigos no estaban en conjunto con los astrólogos, magos y adivinos, porque Daniel era parte de esos sabios también. Inclusive el rey en el capítulo 1 dice que los encontró 10 veces más sabios que todos. Pero Dios en su provisión divina hizo o les dio por oportunidad a estas personas para que demostraran a ver si era cierto lo que ellos decían. Dios sabía claramente que no era así, pero quería ponerlos al descubierto ante el rey y ante todo Babilonia de quién eran ellos realmente. Entonces en el versículo 14, precisamente Daniel le dice a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matarlos. En el versículo 15 dice, tomó la palabra y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto que se publica de parte del rey apresuradamente? Entonces Arioc explicó a Daniel lo que ocurría. O sea, en ese versículo precisamente 15, Daniel no sabía nada de lo que estaba pasando. Daniel no tenía conocimiento del sueño del rey, no tenía conocimiento de por qué el rey había decidido enviar a matar ¿a quién? A todos los magos, incluyendo a Daniel y a sus 3 compañeros. Versículo número 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese un plazo para declarar la interpretación al rey. Entonces Daniel entra y le dice a Arioc, el capitán, yo necesito una audiencia con el rey. Va frente al rey y le dice al rey, deme plazo para yo buscar la interpretación que usted quiere. Entonces es interesante porque ya el rey había emitido un edicto. Ya el rey había dicho, mátenlos. Pero es interesante que el rey reconoce, inclusive
en este momento dice, mira, estos eran uno de aquellos jóvenes a los cuales yo catalogué como 10 veces más inteligentes o superiores que a los mismos sabios en Babilonia. Y entonces el rey concede el tiempo que Daniel está pidiendo. Versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa, comunicó la cosa a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. 18. Instándoles a implorar misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces Daniel, luego de que el rey le da tiempo para que él vaya a buscar la respuesta, se reúne con sus compañeros y les dice a sus compañeros, bueno, todos tenemos la misma suerte. Si Dios no tiene misericordia con nosotros, todos vamos a perecer. No importa lo que pase, todos vamos a perecer. Y entonces le dice, vamos a comenzar a orar. Vamos a comenzar a interceder ante Dios para que tenga misericordia de nosotros y nos revele el sueño. Entonces Daniel precisamente pudo haber ido él solo y arrodillarse y orar, y Dios hubiera contestado también la oración, pero él quiere involucrar a sus compañeros en esta gran bendición, en esta gran tarea que tenía de buscar una respuesta al rey. Y entonces, cuando Daniel viene y busca esta respuesta, precisamente Daniel obtiene tiempo, Daniel obtiene la ayuda y comienzan a implorar a Dios en secreto. Comienza en secreto, me refiero a en sus cámaras, en su cuarto. No lo hacen público, no andan por las calles gritando, no. Él en secreto le pide a Dios que le revele el secreto o el misterio, el sueño que había tenido el rey. Ahora, queridos amigos, los invito a ir a Mateo 18, 19 y 20. En Mateo 18, 19 y 20 vamos a encontrar algo muy importante que nos va a ayudar a entender un poco más lo que venimos leyendo y explicando en Daniel. Mateo capítulo 18, versículos del 19 al 20. ¿Ok? Dice lo siguiente. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, se les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. En Mateo nos dice que si nosotros nos unimos con otros a estudiar la palabra de Dios, a buscar la palabra de Dios, si nosotros invocamos el nombre de Dios, si nosotros le decimos a Dios, queremos hacer tu santa y divina voluntad, si nosotros realmente nos ponemos de acuerdo, doblamos rodillas y pedimos a Dios en unión como hermanos, Él va a responder nuestra petición. Y esto precisamente fue lo que pasó con los compañeros de Daniel. Ellos eran 4, doblaron rodillas y ellos habían venido haciendo la voluntad de Dios. Ellos habían venido escuchando según lo que habíamos leído al inicio en Deuteronomio 28. Ellos habían escuchado la voz de Jehová. Ellos habían decidido, sin importar las consecuencias, no contaminarse con la comida del rey. Y entonces ellos estaban buscando servir a Dios, estaban buscando dar un testimonio correcto y estaban buscando dar la honra y la gloria a Dios nada más. Y entonces Dios contesta sus oraciones, y eso lo vamos a leer precisamente en Daniel capítulo 2 de los versículos del 19 en adelante. Ok.
Daniel 2:19 al 23. Dice lo siguiente: entonces les fue revelado a Daniel el misterio en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. O sea, Dios le revela a Daniel en visión nocturna el sueño o el misterio del rey. Y entonces viene Daniel y lo primero que hace es bendecir a Dios. Lo primero que hace Daniel no es salir corriendo a decirle a sus amigos, ya sé la respuesta. O salir donde el rey y decir, rey, ya sé la respuesta. No, lo primero que hace es darle la honra y gloria a Dios por lo que él había hecho por él y sus compañeros. Es importante tener en cuenta esto. Cuando Dios responde tu oración, cuando Dios responde mi oración, lo primero que yo tengo que hacer es darle honra y gloria a Dios, darle gracias a Dios por su misericordia con nosotros. El versículo 20. Tomó la palabra Daniel y dijo, bendito sea el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyas son la sabiduría y la fuerza. O sea, Daniel no dijo, oye, es que yo he sido muy bueno, es que yo he sido vegetariano, es que yo no maltrato a los animales, es que yo hago lo que Dios dice. No, bendito, dice Daniel que él dijo, bendito sea el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyas son la sabiduría y la fuerza. Él dice, Señor, yo no soy nada. Señor, tuya es la sabiduría y tuya es la fuerza. El versículo 21 dice, Él hace alternar los tiempos. En otras traducciones también Él dice, Él muda los tiempos. Es importante, si ustedes tienen y pueden buscar el versículo 21 en algunas otras traducciones de la Biblia, dice, Él muda los tiempos. ¿Por qué? Porque esa palabrita muda los tiempos, luego la vamos a ver más en el libro de Apocalipsis o en capítulos más adelante en Daniel. Porque más adelante el rey Nabucodonosor trata de mudar los tiempos. Aquí Daniel está reconociendo que quien muda los tiempos, quien cambia los tiempos, quien permite que las cosas pasen y sucedan es Dios. Más adelante Daniel dice, no, Dios, yo soy el Dios aquí, yo soy el más poderoso, yo voy a hacer que las cosas pasen como yo quiera, no como Dios dijo que debían pasar. Ok, siguiendo con el versículo 21, dice, Él hace alternar, en mi traducción, los tiempos y las circunstancias, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea, todo lo que nosotros somos es porque Dios lo quiere así. Si tú eres inteligente, si tú, no sé, te has destacado en alguna profesión o en algún trabajo, es porque Dios ha puesto sabiduría en ti para que tú te desarrolles en eso. Y eso es lo que está reconociendo Daniel, precisamente. El versículo 22 dice, Él revela lo profundo y lo oculto. Él conoce lo que está en tinieblas y Él mora en la luz. Querido amigo, querido hermano, nosotros, para ir finalizando esta parte de Daniel 2, todavía nos quedan de los versículos 23 a los versículos finales del capítulo 2. Todavía nos queda ese trazo largo, pero hasta aquí nos alcanzó el tiempo ya. Y entonces le voy a decir a usted, léase el capítulo 2, para que la próxima vez que comencemos a estudiar el capítulo 2 podamos entenderlo. Léalo. Ahí está explicado todo el sueño del rey. Nosotros vamos a ir estudiando poco a poco. Le invito a usted también que nos siga por Laicos en Acción, en Facebook, en YouTube,
y también por la radio 930 AM. Les invito a ustedes a que puedan estudiar la palabra de Dios y que Jehová, el Dios de los ejércitos, sea el quien les dé la sabiduría, como dice Daniel. No solo sabiduría en las cosas de este mundo, sino sabiduría en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, hermano.